Bueno, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí en una nueva emisión de Logos Podcast, aquí su servidor 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. En esta oportunidad nos hemos reunido unos buenos amigos podcasters para hablar acerca de esos miedos de la tecnología futura, de esas consecuencias que todo lo que estamos viviendo en temas de realidad virtual, de transhumanismo, temas de hiperconectividad, pues todo eso lo vamos a analizar el día de hoy, qué es lo que nos va a deparar el destino, el futuro de la tecnología. Y entonces para hablar de todos estos temas hemos invitado, como siempre, a mis buenos amigos Benrin, que siempre nos acompaña acá en nuestros podcasts. Benrin, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal 01? ¿Qué tal pues escuchas? Muy contento de estar nuevamente acá en Logos Podcast. Bueno, muchas gracias y nuevamente da aceptando la invitación acá para conversar un poco acerca de los miedos de la tecnología futura. Da, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, contento de estar aquí. Bueno, y acá tenemos un invitado muy especial desde el podcast llamado Colas, dice, desde el Perú. ¿Cómo se encuentra Colas? ¿Qué tal, 01? ¿Qué tal, gente? La verdad, súper contento. Primera vez que puedo participar del Logos Podcast y conversar con todos ustedes. Este tema es algo que me apasiona. Estaba muy interesado de hablar con esto y encantado pues de haber recibido la invitación. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias y bueno, por fortuna tenemos unos horarios muy similares, podemos acá coordinar internamente, pues poder grabar y tener acá estas conversaciones acá en nuestro Logos Podcast. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar, como dije hace un momento, acerca de los miedos de la tecnología futura. Nosotros somos Logos Podcast, nos pueden encontrar en Logos Podcast, logospodcast.wordpress.com. Hemos venido conversando acerca de diversas temáticas de la tecnología, como es el cyberpunk, esa combinación de esos contrastes entre la alta tecnología y un bajo nivel de vida. Tuvimos muchos análisis acerca de la tecnología como tal, el aspecto punk, las megacorporaciones, las distopías, todas estas temáticas. De ahí se derivó otras temáticas similares como temas de apocalipsis. Aquí Benry nos va a comentar y los va a invitar a escuchar unos podcasts interesantes. Cuéntenos, Benry. Sí, pues fue realmente un experimento que se realizó de un podcast más juego de rol de zombies, que la verdad fue muy interesante, estuvo bastante bien, y pues invitarlos a todos a que lo escuchen y pues que nos escriban cómo les parece, si les gustaría que continuáramos realizando este tipo de podcast más juego de rol y qué tal les parece, porque realmente es algo nuevo y es algo que nos gustó bastante haberlo grabado. Bueno, y como siempre tenemos nuestro grupo de Telegram donde unos buenos amigos nos han hecho muchos comentarios que en este podcast los vamos a mencionar. También a través de Twitter, recuerden, nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Logos Podcast. También unos saludos especiales a nuestro amigo Carlos José Romero, que siempre está muy pendiente de nuestros podcasts a través de la plataforma de Facebook. Un saludo, y desde España, en Tebras, que también siempre está muy participativo en todos nuestros podcasts y en esta red social de Twitter. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia, los miedos de la tecnología futura, esas consecuencias que, como dijimos antes de iniciar esta grabación aquí internamente nosotros los podcasters, pues va a traer unas consecuencias. Vamos a analizar todas esas, todo esto que estamos viviendo en estos momentos y en qué se va a derivar hacia ese futuro que nosotros estamos haciendo parte, ese futuro en el cual nuestros hijos, en estos momentos que yo ya soy padre, pues espero dejarle un buen legado a mi hija, y pues vamos a ver cómo estos avances tecnológicos que año tras año pues van creciendo impresionantemente. Y uno de esos avances, sin lugar a dudas, y vamos a comenzar con uno de los primeros miedos o esas primeras reflexiones, es acerca de la realidad virtual. En este punto pues me gustaría, por ejemplo, que Benrin pues me comentara un poco usted qué opina, usted que es un mega fanático de los videojuegos, usted cómo ve el boom de las gafas de realidad virtual. Yo sé que usted se va a comprar uno de estos modelos de gafas. ¿Cuál es, Benrin? Sí, pues realmente para mí la realidad virtual es como un sueño hecho realidad, ¿sí? Porque siempre quise estar un paso más allá de los videojuegos. Entonces, poder tener las gafas, las que son las Oculus Rift, que también están adecuadas para mis juegos favoritos,
pues para mí o sea, es algo muy bueno, es como un sueño, como les digo, un sueño hecho realidad. Sin embargo, o sea, no está exento de ciertos miedos que pueden haber dentro de esta realidad virtual. No sé si será uno quiera que de una vez hable de estos miedos o si prefiere que primero hablen los demás. Bueno, pues en este punto, pues me gustaría escuchar a nuestro amigo Colas y Ada acerca de qué opinan de la realidad virtual y pues ya entramos a hablar un poco de esos miedos. Por ejemplo, Colas, ¿esta tecnología de la realidad virtual le llama la atención? ¿Le parece que va a ser algo pasajero o que vamos a ser esclavos a futuro de esta realidad virtual? ¿Qué opinas? Miren, yo les cuento una experiencia. Cuando yo tenía 6 o 7 años, estaba con mi papá cerca del centro de Lima y visitamos una de estas primitivas cabinas de internet. O sea, estamos hablando de una época en la que el internet aquí era algo como recontra extraño. Y alquilaban un juego de realidad virtual. Recuerdo que solo podías jugarlo por máximo 7 minutos, ¿ya? Porque el alquiler era muy caro y, bueno, la tecnología era muy precaria, así que iba a ser difícil que pudieras aguantar, o sea, la vista se iba a cansar y te iba a producir mareos si lo jugabas por más tiempo. El juego que jugué, no recuerdo el nombre, era tan primitivo, la gráfica era tan básica. Sin embargo, la posibilidad de poder controlarlo con los movimientos de tu cuerpo, ¿no? Y poder estar insertado de alguna forma, precaria, sí, pero insertado dentro del videojuego, me alucinó muchísimo. Obviamente terminó el juego, acabé vomitando porque era algo que nunca había pasado, pero la posibilidad de poder insertarnos en realidades a través de la realidad virtual, las posibilidades para los campos de la salud, de la educación, o sea, todo lo que le puedes enseñar a un niño a través de la tecnología de la realidad virtual. O sea, no tiene que salir de su casa para poder aprender, puede estar conectado con gente de todo el mundo y verlos y sentirlos en algún momento, todo gracias a esta tecnología. Las posibilidades son infinitas. O sea, lo que podemos hacer con esto o sea, no hay límite para lo que el ser humano pueda imaginar con la realidad virtual. Sin embargo, los riesgos también son grandes, pero creo que son más los beneficios que nos puede traer. Bueno, Da, ¿tú qué opinas de la realidad virtual? ¿Vas a ser un usuario, vas a ser parte de esto o definitivamente es algo que vas a pasar por alto? ¿Qué opinas? Pues yo les soy sincero, a mí me ocurre lo mismo que a Benrin. Pues para mí esto es un sueño. Y pues para mí, a pesar de que es muy novedoso, yo tal vez sí conservo ese miedo de que tal vez nos pueda absorber. Sin embargo, pues estoy de acuerdo con Colas que pues con esta tecnología vamos a poder hacer muchas cosas. Y no, pues realmente yo estoy esperando es la oportunidad de poder ingresar a este servicio, porque no, para mí también es un sueño hecho realidad. Bueno, el tema de la realidad, o sea, de mi parte también es una pasión porque pues es algo novedoso, es algo que pues muchos, sobre todo nosotros los videojugadores, pues queremos entrar como en otra instancia un poco más de la experiencia, un poco más allá del tradicional control. Yo soy una persona que le gusta mucho los aditamentos, como por ejemplo en el tema de los videojuegos de carreras, tener un timón en las manos, me parece pues digamos mucho mejor que simplemente tener un control. Por ejemplo, yo soy de las personas que adquirí un rifle para juegos de disparos, los populares Resident Evil, los populares BioShock. El tema de tener el rifle en la mano, pues para mí fue una experiencia importante. En estos momentos yo tengo unas gafas de realidad virtual muy básicas, son unas gafas económicas que yo las adquirí simplemente para entrar de una manera fácil y rápida a empezar a probarlo. Son unas gafas que se llaman las VR Box, con las cuales uno les coloca el smartphone. O sea, las mismas gafas pues no tienen mayor ciencia, simplemente el que hace todo el trabajo es el celular, el dispositivo móvil se inserta a través de un hueco especial y pues sencillamente mediante aplicaciones que uno tenga en las tiendas de por ejemplo Google Play o iTunes, pues uno podrá
a pues tener diversas experiencias a través de la realidad virtual, pero definitivamente pues las gafas cuando ya lleguen de una manera más asequible, porque en estos momentos ya estamos hablando de unos precios bastante elevados. Por ejemplo, las gafas de PlayStation, las Oculus Rift que menciona Ben Rin, pues están en unos precios excesivos. Aparte que las gafas por sí solas no van a funcionar, necesitan algo adicional, como por ejemplo una PlayStation 4, o sea, una consola de videojuegos, o un computador con unos requerimientos bastante considerables. Entonces, en ese sentido, pues en estos momentos la realidad virtual todavía no es muy accesible para la gente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando definitivamente esté muy económico, que tenga cualquier cantidad de aplicaciones, desde entretenimiento, temas de educación, temas hasta pornográficos, que definitivamente la pornografía pues sin lugar a dudas va a hacer avanzar esta tecnología? Entonces ahí es donde entramos a reflexionar qué nos va a deparar el futuro. Yo sé que hay muchos aspectos positivos, sin lugar a dudas, toda la tecnología es neutral, pero siempre va a haber algo detrás. El tema de la adicción, el tema de ser esclavos de estas tecnologías es un tema muy, yo lo denomino muy cyberpunk, en el sentido de que posiblemente, y esto ya es donde empezamos aquí a reflexionar en nuestro podcast, probablemente estemos dejando a un lado nuestro mundo por estar más pendientes de esta realidad virtual. Y aquí entonces traigo historias como el anime Sword Art Online o el libro Ready Player One, que a futuro le van a sacar película. Son estas historias muy importantes para los que no la conozcan. Estamos hablando de mundos normalmente digamos con mucha contaminación, donde las personas prefieren estar en la realidad virtual porque la realidad virtual es mucho mejor que la vida real como todos la conocemos. Entonces yo siempre me he puesto a analizar, y a veces me ha pasado que yo prefiero estar en otros mundos, como por ejemplo World of Warcraft, que en el mundo real. Eso me ha pasado a mí muchas veces en estos momentos. Yo no me imagino cómo será futuro con estas gafas de realidad virtual. Entonces, por ejemplo, Colas, ¿tú qué opinas en el tema de adicción, de dejar a un lado el mundo real? ¿Sí será que va a llegar a pasar cosas como esas que he mencionado? Lamentablemente estoy seguro que va a pasar. Nosotros podemos notar que el ser humano tiene una tendencia a la adicción, sobre todo a la tecnología, ¿no? Ahora nadie puede despegarse de su teléfono. Es más, ya hay en China hay clínicas de rehabilitación para la gente adicta al Internet, por ejemplo. Y el Internet, o sea, en su faceta más básica, ¿no? La interfaz de la computadora, ¿no? El mouse, el teclado. Imagínate el nivel de adicción al que puede llegar una persona poniéndose los visores y recorriendo hacia los lugares más alucinantes que se te puede imaginar. A ti que te gusta World of Warcraft, imagínate ingresar al mundo de Draenor, ¿no? Solo con ponerte las gafas. No vas a querer salir nunca de ahí, porque, o sea, son todos los sueños y fantasías más alocadas o disparatadas, imposibles del ser humano, hechas realidad, entre comillas, ¿no? Probablemente ese es el más grande riesgo, y ese es mi temor con respecto a esta tecnología, que a pesar de que represente algo maravilloso, también representa la posibilidad de que el ser humano se abandone por completo y se dedique a consumir esto, que es como un adicto, ¿no? Alguien que consume algún tipo de droga, cocaína, ¿no? Éxtasis, lo que sea. O sea, te dedicas a drogarte y te quedas en eso, porque la sensación es tan placentera que va a llegar un momento en que tu cerebro va a rechazar la realidad y va a querer morar en este mundo de sueños digitales, y va a mostrar resistencia cuando quieras despegarte de eso, ¿no? Y cuando tengas que volver a la rutina, ¿no? Al trabajo. O sea, no vas a pensar en otra cosa que no sea llegar a tu casa, ponerte los lentes y visitar N mundos con los que siempre has soñado, ¿no? Y lo que mencionabas de la pornografía. O sea, va a llegar quizá un momento, un punto en el avance de la sociedad en que vas a preferir tener sexo virtual que real, porque en el virtual tú puedes hacer todo, o sea, literalmente todo. Puedes tener sexo con por ejemplo, la gente, los furries, ¿no? Esta subcultura que le gustan los seres antropomórficos, van a preferir tener sexo virtual, obviamente, que con los humanos, que pues no les satisface o no les cumple la fantasía, ¿no? Y probablemente ese es el más grande riesgo, ¿no? O sea, nos vamos a quedar pegados con eso y probablemente nadie nos va a sacar de ahí.
Sí, muy cierto. Y por ejemplo, Benrin, por acá internamente, nuestro amigo Da, que es un gran amigo suyo, pues lo está molestando por el chat del Hangout, comentando que Benrin va a ser un esclavo de la pornografía. ¿Eso sí es verdad? Pues, pues tanto como esclavo no creo, pero sí lo quiero probar, aunque Ah, pero no lo muchos, niegas, ¿eh? ¿Sí? muchos que sí, claro, muchos adictos inician probando, ¿no? Probándolo. Pero sí, y realmente yo también veo otro, digamos, otro miedo que también va un poco más allá, que es, además de la adicción, es que una persona, digamos, el cerebro, cuando ya toma la realidad virtual, ya lo toma desde un punto de vista, desde una forma muy real. Entonces, teniendo en cuenta lo que acaba de decir hace un momento Colas, que es muy interesante, que dice que si ya desde un PC que tenemos una pantalla que está un poco más lejos, digamos, y ya nos sentimos, digamos, nuestro yo interno ya se siente completamente otra persona, un avatar. Entonces, cuando ya entremos en la realidad virtual con nuestro propio avatar, ese avatar vamos a ser nosotros mismos. Entonces, digamos que nosotros ya estamos acostumbrados en los videojuegos a ver ultraviolencia. Y pues al estarlo viendo en una pantalla, pues sabemos que es algo un poco lejano, pero ya cuando lo vamos a ver en realidad virtual va a ser algo mucho más cercano. Entonces, las cosas que nosotros vayamos a vivir en la realidad virtual, ya lo vamos a sentir mucho más nuestro, o sea, va a ser algo mucho más personal. Entonces, digamos que si en la realidad virtual pueden llegar a ver cosas más fuertes de las que estamos viendo hoy en internet, pues esto va a afectar mucho más a las personas. Entonces, no sé, se me ocurre una mujer que cree un avatar y dentro de esa realidad virtual intenten hacerle una violación o intenten hacerle algo malo dentro de la realidad virtual, esta persona va a quedar mucho más afectada, casi tanto como si fuera algo real, porque el cerebro dentro de la realidad virtual, por eso es realidad virtual, lo vuelve a algo mucho más real. Incluso estaba leyendo que esto ya se vio un poco en Second Life. Ya dentro de Second Life hubo ya un caso de una mujer que la agredieron dentro de Second Life y psicológicamente esa persona quedó mal, casi como algo real. Entonces, ese es Ben uno de Rin, los una miedos. pregunta. Señor, sí. ¿Qué es Second Life para que las personas que pronto no la conozcan o no han tenido la oportunidad de ingresar? Ah, ok. Second Life se podría decir que es un juego, es un multijugador en donde las personas, así como su nombre lo indica, tienen una segunda vida. Y allí dentro de la segunda vida pueden crear un avatar en donde allí pueden hacer prácticamente cualquier cosa igual que hacemos en la vida real. Es decir, las personas ahí pueden comprar ropa, pueden conocer personas, pueden ir a bailar a una discoteca, incluso pueden tener sexo ahí dentro de Second Life. Entonces, si ya se ve en algo de Second Life que aún no es realidad virtual, que apenas es una segunda vida y es algo que lo vemos a través de una pantalla, si en la realidad virtual esto se va a multiplicar, o sea, 1000 veces, o sea, va a ser algo mucho más personal y casi físico. A mí, digamos que con respecto a lo que está diciendo Benring, pues también me pone a pensar es el hecho de que pues para nosotros va a ser tan placentero esta vida virtual, ¿sí? Que el hecho de despegarnos para nosotros, creo yo, se va a prestar para muchos suicidios, por el hecho de que ya no va a tener la misma satisfacción vivir la vida real que una vida llena de fantasía y aventuras. Sí, sí, es muy cierto. Y bueno, hablando un poco de la realidad virtual, ¿cuáles crees que van a ser esos miedos principales que vamos a tener con esta tecnología, aparte de los temas de adicción, aparte de tomar más la realidad de esta virtualidad más que el mundo real como tal? ¿Tú qué opinas al respecto? No, pues realmente eso, para mí yo digo que el principal problema es ese, lo que pasa es que es como con el amor, ¿no? Llega un momento en que uno empieza a botar tanta endorfina que uno se siente muy bien y el hecho de parar esa actividad que a ti te produce
pues satisfacción, hace que tú te sientas muy mal, deprimido, con ganas de no seguir viviendo. Entonces también digamos que todo eso va a generar un gran problema hormonal dentro de nuestro cuerpo y eso va a ser realmente el problema más grande que vamos a tener con respecto a la realidad virtual. Sí, muy cierto. Y bueno, ese tema definitivamente va a dar mucho de qué hablar. En estos momentos se dice que el 2016 va a ser pues un antes y un después en este tipo de tecnologías. Estamos hablando del año de la realidad virtual, aunque yo pensaría que va a ser más el 2017 porque ya estamos ya finalizando este año en menos de nada. Entonces, pues sí, definitivamente vamos a tener cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a tener turismo en la realidad virtual, vamos a tener incluso poder ver películas a través de estas tecnologías. ¿Qué tal tener bibliotecas? ¿Qué tal tener noticieros? ¿Qué tal tener hasta no sé, conferencias, negocios, etcétera? Entonces va a ser una tecnología que va a tener pues muchos aspectos importantes en la sociedad, va a cambiar muchas vidas, eso no lo vayamos a dudar. Entonces, vamos a continuar acá hablando de estos miedos y acá hay uno pues que me parece importante, me parece curioso, otro de esos tantos temas que ya lo estamos viviendo en estos momentos y es acerca del transhumanismo. Como tal podría verse como una evolución del ser humano, o sea, ir más allá de un humano normal, es trascender, es ir incorporando elementos tecnológicos en nuestro cuerpo principalmente. Entonces transhumanismo se ha hablado mucho en la ciencia ficción, no solamente en estas sagas cyberpunk que conocemos, sino también pues en muchas otras historias de ciencia ficción. Toda esta temática, por ejemplo, de tener brazos robóticos, de tener piernas más poderosas, de tener exoesqueletos, de tener una vista mejorada, de tener incluso que nos podamos conectar cables a través del cuello, como hemos visto en muchas películas como The Matrix. Hemos visto también que incluso uno pueda conectar el mismo cuerpo a internet o como sea que vaya a ser en el futuro. Incluso podríamos conectarnos a esta realidad virtual que hemos mencionado en el punto anterior a través de diversos aditamentos que vayan llegando a futuro. No solamente desde el punto de vista tecnológico y de máquinas, sino también hay otros aspectos como genéticos. También se podrán crear mejores humanos a través de la genética como tal. Que hemos visto también en algunas historias en el cine como la popular Gattaca, que va mostrando dos clases sociales, los humanos perfectos a través de la genética y los humanos normales como los conocemos. Entonces, definitivamente el transhumanismo lo estamos viviendo desde una cosa tan básica como estar dependientes todos los días del móvil, del celular, estar siempre conectados a las pequeñas pantallas todos y absolutamente todos en el mundo todos los días de la semana. Entonces, bueno, Colas, ¿tú qué opinas del transhumanismo? Tú me imagino que ya lo estás viviendo en estos momentos y cómo crees que va a ser en el futuro esta integración de hombre-máquina. Mira qué interesante. Yo creo que para hablar del futuro hay que hablar del pasado primero. Transhumanismo, el humano más tecnología. Les planteo esta cuestión. O sea, ¿cuándo es que el hombre se despega de la clase de los primates y pasa a ser el Homo sapiens? ¿No? Muchos expertos dicen de que este salto evolutivo se da cuando empezamos a utilizar herramientas. ¿Qué son los smartphones para nosotros? Son herramientas, pero se han convertido... O sea, nosotros vivimos pegados a eso, o sea, dependemos Te escucho con un poco de ruido, perdón. Ya. Continúa, Colas. Listo. Entonces, los smartphones, por ejemplo, son apéndices. O sea, es tecnología con la que nosotros estamos ya muy interrelacionados y nos hemos vuelto dependientes, así como cuando empezó la civilización. O sea, dependíamos de las herramientas rudimentarias que teníamos en ese momento para nuestra supervivencia. O sea, esto del transhumanismo lo hemos vivido desde el albor de la humanidad. Es algo que viene con nosotros y es algo que no se va a detener. La cuestión que quiero plantearles es, porque esto, digamos, genera demasiados debates desde puntos de vista ideológicos, religiosos, ¿no? Sociales, etcétera, sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si planteamos de que
nosotros empezamos o mejor dicho, dejamos de ser humanos cuando recurrimos a la tecnología y esa tecnología se vuelve parte de nosotros, entonces nunca lo fuimos, ¿no? Porque precisamente la tecnología nos hizo los humanos que somos hoy. O es que somos humanos porque somos seres orgánicos o porque tenemos conciencia. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opina Benrin? Sí, pues es muy interesante lo que dice Colas. La verdad yo no me lo habría planteado desde ese punto de vista de que claro, son las herramientas. Para mí el ser humano, además de esta parte de herramientas, también es la parte de la conciencia, ¿sí? Porque cuando uno ve a los animales, sí tienen algo de conciencia, un poco similar a la del ser humano, un poco, no similar, sino es una conciencia muy básica, pero sí tienen algo de conciencia, mientras que en la parte de herramientas, ahí sí es completamente diferente, ahí sí los seres humanos, pues somos ahí sí en esa parte, somos únicos en el planeta. Sí, muy interesante esta reflexión acerca del transhumanismo que nos ha dado Colas, sobre todo que en estos momentos 2016 pues estamos viendo cómo cada vez esa dependencia aún más de la tecnología, lo que dice Colas acerca de que hasta qué punto podríamos llegar de a ser dejar de ser tan humanos entre más tecnología nos vayamos a incorporar. Esta es una de esas tantas reflexiones que hace otras historias, como por ejemplo, ustedes vieron la saga muy popular llamada Ghost in the Shell. Claro, por supuesto, un clásico. Sí, Es sí, un, claro, claro, claro. es un clásico a toda regla. Para las personas que no conozcan, Ghost in the Shell es un anime muy importante porque, o sea, es muy profético, nos habla de muchos temas. Muchos de estos miedos que estamos hablando el día de hoy han sido planteados ahí. Hasta qué punto, por ejemplo, la protagonista, sin ánimo de spoiler, de todas maneras en el 2017, por cierto, va a salir una película protagonizada por Scarlett Johansson. Va a ser pues un poco justamente de esta saga de anime y tiene varias películas. Nos hablan que tanto la protagonista, entre más máquina y entre más tecnología tiene en el cuerpo, ya no es ella misma, ya no tiene la esencia de ser humana. Entonces imaginémonos nosotros a futuro, entre más smartphone tengamos, entre más realidad virtual tengamos, entre más chips en nuestro cuerpo vayamos incorporando, que tanto vayamos a dejar de ser humanos. Entonces nuestro amigo Da, ¿qué reflexiones nos tiene acerca de este tema del transhumanismo? ¿Qué opinas? No, pues yo te soy sincero, yo la verdad nunca había pues tomado la posibilidad de que eso llegase a ocurrir. De todas formas, sí, creo que es pues complicado este tema porque es lo que pues Coraz nos está diciendo, que ya es el hecho de que pues vamos a modificar desde la genética a los seres humanos. No sabemos qué tanta posibilidad pues vamos a tener, ¿sí? De mejorarnos y hasta qué punto dejaremos de ser humanos. Yo por lo menos siempre he tomado la posibilidad de mejorar mis ojos con la tecnología, pero de ahí a dejar de ser humano, creo que pues nos faltaría también mucho porque no solamente nos componemos, digamos que de las extremidades, Ah, lo perdimos, Da. Está muteado, por cierto. Ya. de las extremidades, ¿sí? Realmente para dejar de ser humanos tendríamos que hacer cambios a nivel cerebral. Y pues tal vez aunque sean cambios genéticos, no creo que pues perdamos nuestro cerebro con respecto a eso. Ah, bueno, por acá tenemos unos comentarios que nos hacían a través del grupo de Telegram. Por ejemplo, Saito decía que para él uno de los principales miedos justamente es el transhumanismo, pero que de todas maneras en los futuros distópicos que podríamos llegar a plantear, pues van a existir bastantes más miedos alrededor nuestro. Por ahí, otro comentario dice Diva J, el transhumanismo ya es un hecho, todos llevamos un celular a todas partes y pues por ejemplo vamos perdiendo cosas, por ejemplo el tema de la memoria, porque ya estamos delegando todos estos aparatos. Esto también es curioso, qué tanto dependientes vamos a ser de esta tecnología. Si a futuro, por ejemplo, se llega a una hipotética tercera guerra mundial,
qué tanto colapsará la raza humana como tal, y a futuro, sin estas máquinas que nos acompañan, pues volvamos a ser de la edad de piedra, como decía Albert Einstein, que en la cuarta guerra va a ser a palo. Entonces, quién sabe qué nos deparará el futuro. Entonces, vamos a avanzar un poco más acerca de estos miedos de la tecnología del futuro. Y hay un tema muy curioso, que es la hiperconectividad, que todo lo estamos viviendo también actualmente. Estamos viendo día a día la conexión. Señor. Qué pena la interrupción. Yo quería, antes de que pasáramos a hiperconectividad, hablar en la última cosa del transhumanismo. Y es, yo les quisiera preguntar si ustedes vieron la película Repomen. Si de pronto alguno la vio. No, la tengo pendiente. Tengo pendiente de buscarla en Netflix, pero sí, la tengo apuntada. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, pues sin entrar en spoilers voy a hablar rápidamente y de forma general lo que es Repomen. Repomen es en un futuro cercano en donde está el tema transhumanista, en el sentido de que, por ejemplo, si una persona le empieza a fallar el corazón, le empieza a fallar un riñón, le empieza a fallar los pulmones, le pueden dar como préstamo, en forma de préstamo, unos riñones cibernéticos, unos pulmones cibernéticos, pero estos debe de estarlos pagando mensualmente, con mensualidades, como cuando tenemos hoy en día una deuda, como cuando debemos hoy en día una casa y debemos hacer igual es de esta forma. Lo que plantea esta película y lo que la hace interesante es que al momento de que la persona por X o Y motivo no pueda pagar ese riñón, esos pulmones, ese corazón, va a llegar precisamente este Repomen a quitárselo como sea. Y al Repomen no le va a interesar que la persona pueda morir por esto. Igual va a llegar y se lo va a quitar. Entonces, ese es un miedo mío, que digamos yo tengo del transhumanismo, que llega un momento en donde uno pueda tener partes cibernéticas en el cuerpo, pero que al no poderlas pagar, llegue y se lo cobren y se lo quiten. Incluso lo vemos hoy en día un poco con los carros. El que tenga un carro y no lo puede pagar, pues llega el banco y se lo quita. Pero esto no le va a afectar físicamente. En este caso sí le va a hacer una afectación física, y pues es posible que esa corporación o megacorporación que hay detrás no le interese si va a seguir estando vivo o no, sino sencillamente usted no pagó, listo, necesitamos esta parte. Entonces quería hacer ese punto y agregar esa parte. Bueno, Henry, muchas gracias. Y pues ya que ya está mencionando partes del cuerpo, me gustaría preguntarle a Colas, si tuviera la oportunidad de mejorar una parte del cuerpo, ¿cuál sería? Creo que no la puedo mencionar aquí en No, de hecho... Uy, no, pero eso te hace quedar muy mal, así no se puede. Bueno, otra parte del cuerpo, una segunda parte del cuerpo, porque la primera no se puede mencionar. ¿Cuál sería? Muy bien, por si acaso. Me gustaría probablemente la visión. Yo uso lentes desde que tengo 5 años. Para mí, por ejemplo, esto es transhumanismo, no es tecnología aplicada al ser humano, ¿no? Y ya me he vuelto parte, o sea, esa tecnología se ha vuelto parte de mí. Probablemente mejorar la visión. Ahora, cuando hablamos de transhumanismo, o sea, no se queda en el hecho nada más de ver como el resto de las personas, sino que puedo ver, probablemente en unos años voy a poder ver en infrarrojo, con rayos X, y mis ojos van a tener Wi-Fi, en fin, N cosas. Probablemente por ahí vaya el tema, ¿no? Pero el hecho de que yo tenga acceso a eso y otras personas no, eso también para mí es un temor, ¿no? ¿Qué pasa si, como dice Ben Grimm, o sea, qué pasa si yo no tengo las condiciones para poder acceder a eso que me va a poner al mismo nivel del resto? No es que, o sea, me va a poner por encima, no, voy a estar al mismo nivel, porque cada vez más gente va a tener acceso a esa tecnología. Bueno, perfecto. Y nuestro amigo Da, ¿qué parte del cuerpo, si tuviera la oportunidad, se mejoraría? No, pues como ya lo había dicho, principalmente los ojos. Me gustaría tener así el ojo biónico que puede ver a 20 metros a distancia y mejor dicho. Pero Obviamente con los ¿con qué rayos finalidad? ¿Con qué finalidad va a querer ver más cerquita? Eso ya es como espionaje, ¿sí o no? Más sí, más o menos como por tener la posibilidad, más de los rayos X, tú sabes. Eso de que poder ver a través de las cosas, de la ropa, de las paredes, etcétera. Bueno, perfecto. Y Benrin, ¿qué parte del cuerpo se mejoraría si tuviera la oportunidad?
Benrin. Benrin, Sí, está muteado. sí. Cuéntenos. Pues yo he tenido, digamos, como digamos, la idea o la imaginación de poder estar conectado todo el tiempo, o sea, todo el tiempo a internet sin necesidad de un dispositivo adicional. O sea, usted poder- sería un modem andante. algo, algo así, o sea, poder tener acceso a internet de forma cerebral, o sea, no tener que, digamos, estar digitando lo que necesite, sino, digamos, a nivel mental poder tener acceso a internet de forma automática con el pensamiento. Eso sería como mi ideal a futuro, no sé en cuántos años que se pueda llegar a hacer. Aunque no es, digamos que si hablamos de mejoramiento como tal, sería algo como cerebral, como el cerebro. Pero digamos que para mí es como la conectividad y tener internet aún más a la mano. Ah, bueno, eso es clave del tema de poder mejorar cosas a nivel del cerebro. Yo siempre me he estresado por el tema de la memoria. A veces a uno se le olvidan las cosas y yo siempre me he puesto a pensar, sería muy bueno que mi cerebro fuera mejorado de tal manera que yo me acuerde absolutamente de todo, que yo tenga eh, todos mis pendientes organizados. Esa falta de memoria a veces nos juega malas pasadas en algún momento. Entonces, si existiera algo en el tema del transhumanismo que nos pudiera mejorar en ese sentido, porque en estos momentos uno puede decir, no, pues hacer ejercicio le va a mejorar la salud mental y física, o de pronto tomar vitaminas o cosas así, pero imagínense en algún chip o algo que le vaya guardando a uno toda esa información, una especie también como de Siri, que es este asistente de voz que tienen los iPhone actualmente, o Google Voice, estos asistentes virtuales. Imagínense en algo así de manera interna, de manera mental, que yo vaya por la calle, de pronto, entre comillas, una Siri me diga, no te olvides que tienes que ir a comprar esto el día de mañana, o no te olvides de la cita que tiene. Entonces algo así que internamente en mi mente me vaya recordando, sería muy muy interesante. Oye, Entonces, Sí, señor. exacto porque por ejemplo a mí me pasa que a veces se me olvida que estoy casado. Entonces voy caminando así en la calle y veo a alguna mujer, se me olvida que estoy, entonces alguien que me recuerde, venga, creo que usted está casado y eso entonces. Ese comentario puede ser de doble filo, ¿no? ojo, Henry, no, ojo, porque después mañana nos toca es ir al velorio y no. Como que grave. Después a quién se la montamos aquí en los podcasts. No. Bueno, Porque hablando de eso, yo estaba sí. pensando que tú no ibas a hablar pues con respecto a eso, porque era igual que lo que le pasó aquí a Colas, que pues es cierta cosa que no se puede mencionar. Entonces pues yo dije, no, pues ven, voy a otorgar silencio porque ya lo dijeron. Ah, bueno, y justamente el del tema del transhumanismo, pues, entonces me da pie para hablar de este tema, también uno de esos grandes miedos de la tecnología del futuro, que es la hiperconectividad. Si ya estamos hablando que queremos de pronto mejorar algunas partes de nuestro cuerpo, si se diera la oportunidad, obviamente. Entonces, imagínese Ben Ring, que dice que quiere estar conectado a internet de una manera prácticamente permanente. Entonces, actualmente se está hablando de un término muy importante, que es el Internet de las cosas. Estamos hablando que todo nuestro entorno está conectado, estamos hablando que los televisores están conectados a Internet, que los aviones están conectados a Internet, que el transporte, que ya incluso hasta la nevera. Se habla de dispositivos inteligentes las bicicletas, se habla del hogar como tal, que tiene todo hiperconectado. De pronto algunos elementos acá en Latinoamérica no los conozcamos tantos como los del primer mundo, que pues habrán otras personas de mayores recursos que tengan sus hogares conectados, que la nevera se conecte a internet y la nevera se dé cuenta que los alimentos se están agotando y haga la compra de manera inmediata, de manera automática. Entonces todo esto, toda esta hiperconectividad es el Internet de las cosas. Ya se está viendo en estos momentos, pero imaginémoslo a futuro. Imaginémonos que todo está hiperconectado, que dependemos tanto en la tecnología, que delegamos todas nuestras funciones, todas nuestras actividades a todos estos elementos que están en nuestro entorno. Entonces es algo muy preocupante, y lo primero que yo pensé cuando Ben Ring comentó lo de estar conectados a internet, imagínense que nos hackeen a Ben Ring. ¿Qué haríamos nosotros? Pensando lo mismo, te lo juro. Yo dije, uy, no, hermano, escuché unos hackearon aquí. Imagina todas las cosas que encontrarán en su mente. Probablemente Ben quede con pantallazos azules. Entonces no se comuniquen los podcasts. Quede Ben- como que reiniciando el sistema, 20%.
Sí, Ben Ring, ¿qué opina de también esos otros riesgos? Porque es muy bueno, siempre analizamos como las dos caras de la moneda. Muy interesante sí. estar hiperconectado, pero imagínense en todos esos riesgos que podríamos llegar a tener. ¿Qué opina? Sí, exacto. No sé si ustedes recuerden una noticia que hubo de un señor que reportó que había comprado un televisor inteligente. Un televisor de estos televisores que tienen internet, que sí, que tienen todo tipo de conectividad, incluso tienen cámara. Y el señor reportó que en la noche se despertó, vio el televisor y se dio cuenta que había una luz que estaba iluminando un poco el cuarto. Cuando se acercó al televisor, resultó que la cámara del televisor estaba encendida y estaba emitiendo. Entonces, pues el señor lo reportó, el televisor se llevó como si lo fueran a arreglar. Efectivamente, la empresa dijo que sí, que se había activado la cámara, pero que eso había sido un accidente. Sin embargo, pues quedó ahí como la noticia de si era posible que ese televisor los estuviera grabando a ellos, digamos, a esa pareja de casados, si los estaba grabando. Entonces, pues si ya vemos hoy en día que es con un televisor, que es un solo dispositivo, ya me imagino a futuro, como dice 01, digamos, cuando todos los aparatos estén conectados a internet, qué podrá pasar, ¿no? O sea, hasta qué punto nos van a poder estar grabando. Sí, Ben Ring, Hablando, muy... bueno, da, iba a hacer algún comentario. Pues Cuéntame. hablando de eso, pues hoy precisamente en donde estoy trabajando, comentaban que la casa de Bill Gates ya está totalmente pues virtualizada, ya está totalmente conectada y que todo lo que ocurre en la casa se lo está informando, si hay un menor de edad, en dónde está, qué es lo que está haciendo. Entonces, pues imagínense que pues a pesar de que nosotros no tenemos acceso a ello, en muy pocos años ya vamos a estar totalmente vigilados, por decirlo de una forma. Y el problema ya es entrar a controlar eso. O sea, ustedes se imaginan que las 24 horas del día una maquinita está reportando lo que está haciendo. Entonces, no, tú esta mañana te masturbaste en la ducha, por ejemplo, o estás teniendo sexo con tu pareja, o no, te estás quedando dormido, tienes que trabajar. Es como bastante complicado pensar que te estén vigilando y estén mirando las 24 horas qué estás haciendo o qué no estás haciendo. Sí, bueno, esa reflexión muy importante y me hace pensar también en otras cosas. Por ejemplo, da y pues se nota un poco como preocupado con esta tecnología futura. Entonces ahí yo me pongo a pensar, ¿será que habrá una brecha generacional entre, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos, que ya crezcan con esta tecnología y que exista esa brecha justamente con nosotros, los que estamos hablando en este podcast, que simplemente estamos viendo esos avances? ¿Será que, por ejemplo, Colas, tú qué opinas? ¿Será que si vamos a tener una brecha, por ejemplo, aquí en el Hangout tenemos un slide en el cual nos muestra la realidad aumentada, que también es otro tema que en estos momentos está creciendo fuertemente, no solamente la realidad virtual. Recordemos, la realidad virtual sería tener estas gafas pues colocadas en nuestra cabeza, pero por ejemplo el fracaso de las Google Glass, que iba a ser algo importante en el tema de la realidad aumentada, pero imaginemos a futuro que tengamos algo así todo hiperconectado, que todo esté conectado a internet todo el tiempo. Entonces, ¿tú qué opinas, Cola? ¿Sí habrá una brecha generacional entre nosotros y nuestros hijos o nuestros nietos? por supuesto, sí, probablemente nuestros nietos, o sea, nazcan en Internet, ya. Eh, y con respecto a lo que dice, o sea, para ellos esto no va a representar ningún riesgo. Ninguna Pero, preocupación, ningún claro, miedo. pero o sea, si a Da esto como que le preocupa un poco, a mí, o sea, me aterroriza la posibilidad de la hiperconectividad. Hay un término que se utiliza desde hace un par de años que se llama el BrainNet, y es el Internet conectando las mentes de las personas, ¿no? Imagínate que, como el caso que comentaban del televisor, ¿no? Imagínate que fue hackeado y de repente estuvo grabando a la persona durante todo el tiempo. Imagínate que pueden hackear tu cerebro, ¿no? Lo que bromeamos hace un rato con Ben Grimm. Imagínate que, o sea, todos estemos conectados mentalmente al Internet y alguien puede introducirse en tu mente y pueda hacer lo que quiera con ella, ¿no? Probablemente la mente es el último bastión, o sea, nuestras cabezas, lo físico es el último bastión de privacidad que nos queda, porque estamos
completamente conectados a través de los gadgets, a través de las redes sociales. O sea, prácticamente la gente sabe todo lo que hacemos, ¿no? Pero no sabe lo que pensamos, ¿no? Todavía nos queda eso, es lo único que nos queda en este punto. Cuando se dé este tema del BrainNet, de la hiperconectividad, y estemos todos en la nube, ya no nos va a quedar ni siquiera eso. Y los riesgos en ese contexto son increíbles. A mí sí me da mucho miedo lo que podría pasar, porque si, por ejemplo, viviéramos en una sociedad ideal, estaríamos hablando de una conciencia colectiva, ¿no? Donde todos compartimos información, todos estamos conectados, todos sentimos lo de los otros y nos comunicamos mucho más rápido y eficientemente. Pero la forma en la que yo veo el mundo, o sea, la verdad es que temo lo peor en ese escenario. No sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que Colas tiene algo, nos está ocultando algo. Ese miedo es porque le descubramos algún secreto, ¿sí o no? No, es que imagínate que alguien entre a tu mente y no solo pueda enterarse de todo lo que has hecho en tu vida, de todos tus recuerdos, sino que puedan manipularlos y puedan manipularte. O sea, el hacker que logre dominar la mente de la persona, o sea, va a ser Dios en una sociedad así. Sí. Ustedes hablando de eso me colocan como a pensar el hecho de qué tan fácil sería para mí vivir por lo menos una semana sin internet. Realmente en este momento para mí sería casi que imposible. ¿Por qué es imposible? Cuéntenos. Lo que pasa es que yo sí en este momento soy muy dependiente de la tecnología, el internet, entonces pues el hecho de estar conectado, lo que decía ahorita Colas de las redes sociales, de estar mirando, de mirar qué se puede descargar, entonces el hecho de no, pues de no estar conectado, de no por lo menos encontrar algo que sea en mi computador para mí en este momento sería como, no sé qué haría de mi vida, por decirlo así. Sí, definitivamente la hiperconectividad, uno de esos grandes miedos de la tecnología futura, como los anteriores, son cosas que lo estamos viviendo ya de una manera u otra, pero definitivamente a futuro van a haber grandes avances en la tecnología y pues ya veremos qué tanto pues nosotros nos veremos afectados, porque también el tema de que ya lo han planteado acá nuestros amigos podcasters, el tema de la seguridad, el tema de los hackers también va a estar, digamos, como uno de los temas derivados. Y pues vamos a pasar a otro de esos miedos importantes, que este sí definitivamente, pues personalmente es uno de los que más me apasiona, ya hablando acá un poco a manera personal. El tema de la inteligencia artificial, qué tanto esos desarrollos actuales de grandes empresas, de grandes corporaciones en estos temas de las máquinas que ya puedan, digamos, desarrollarse por sí solas, pues cómo lo veremos a futuro. Entonces una de mis principales preocupaciones es que esto se salga de control. Acá yo siempre traigo a colación y vuelvo a traer la serie de anime Ghost in the Shell, en la cual nos planteaba, no solamente desde la parte física como tal, sino desde la parte del software, esos fantasmas en la máquina, esa película Yo Robot también nos mencionaba esos aspectos que vayan más allá del programador y que definitivamente cambien algunas cosas del desarrollo final para el propósito inicial en el cual fue desarrollado la máquina. Entonces, si existe una inteligencia artificial que pretendía controlar, no sé, el sistema de aéreo, entonces si en algún momento esa inteligencia artificial se sale de control, ¿qué llegaría a pasar? Y de hecho esta semana justamente estaba leyendo una noticia de que las megacorporaciones actuales como Google, Microsoft y Facebook estaban llegando se estaban poniendo de acuerdo porque estas empresas están desarrollando sistemas de inteligencia artificial en estos momentos. Por ejemplo, Google este año desarrolló una plataforma para el juego de Go. No sé si ustedes conocen este popular juego oriental de Go. No sé si han tenido la oportunidad. No. Ben Rinda. No. Ben, el Go, ¿cuál es? El Go es, imagínense que hay una cuadrícula y hay unas fichas redondas negras y unas fichas redondas blancas. Entonces el objetivo es controlar territorio. Vendría siendo una especie como de Risk, el popular juego de estrategia de mesa que todos conocemos, pero se ha dicho que se había afirmado que una inteligencia artificial jamás podría llegar a derrotar a un campeón de Go
o a o sea, o el de los grandes duros en este juego, se había hecho esa afirmación porque es que cada juego era aleatorio, las posibilidades de para una inteligencia artificial de poder analizar todas las posibles jugadas era exponencial hasta casi el infinito. Se habían hablado de muchos temas al respecto, a diferencia del ajedrez que la cantidad de jugadas posibles en el campo estaba limitada. Hay un número que define la cantidad de posibles jugadas en un tablero de ajedrez, mientras que en el juego de Go era imposible. Entonces, justamente este año se rompió ese mito que se tenía y Google desarrolló esta inteligencia artificial que analizaba de acuerdo a cómo iban avanzando las jugadas. Ahí mismo iba como aprendiendo, estudiando esas posibilidades y la inteligencia artificial actuaba en torno a eso. Entonces imagínense en qué nos va a deparar el futuro si este tipo de inteligencias artificiales aprenden de sí mismas. ¿Ustedes cómo ven entonces este tema De- futuro? Da, Algo así como el reversi, lo el que era, reverse. ¿Qué es sí, el lo que reverse? era, sí, no sé si ustedes recuerdan que en Windows XP, en los juegos que había, en los juegos en internet, había uno que se llamaba reversi, en el que empezaban cuatro fichitas, dos negras y dos blancas, y tenías que Ya, empezar ya. a Es colocar parecido, pues, es parecido, sí. mm, uy, no, pero Sí, de todas ya que formas terrible, si es el hecho de que ya estamos desarrollando pues la tecnología para analizarnos y para pues derrotarnos en un juego. Personalmente yo ya lo veo a escala mundial de el hecho, en este momento sí estoy aterrorizado de que las máquinas puedan crear una guerra tipo Terminator y acabar con toda la humanidad. sí, eso siempre se ha planteado, entonces pues mencionan lo de Go justamente porque pues Google desarrolló esta inteligencia artificial, también se habla de Microsoft porque están también desarrollando y Facebook están desarrollando plataformas, el mismo por ejemplo Uber, Amazon con sus drones, o sea, hay muchas megacorporaciones que en estos momentos están dando los primeros pasos, puede que sean Muchachos, pequeñas cosas aisladas, pero yo no sé, a futuro todo irá a converger. ¿Da? yo ¿Cuenta? creo que de ahora en adelante voy a empezar a utilizar el gorrito de papel aluminio, porque no, ya me están dejando muy asustado, muchachos. ¿Qué opina, por ejemplo, Colas, acerca de la inteligencia artificial? Sí, ¿cuál será el futuro más factible? ¿La conquista por parte de la inteligencia artificial o más hacia el transhumanismo que nos vayamos a fusionar con estas máquinas? Mira, primero quiero confesarles que las dos cosas a las que yo más pánico le tengo en la vida es Robocop y Terminator. Y en mis peores pesadillas, alguno de esos dos me persigue. Y precisamente les tengo miedo porque son máquinas y no razonan, ¿no? Lo persigue por ese aumento que usted se hizo, ¿no? En el punto anterior. Muy bueno. Confiéselo. Puede ser. Pero precisamente mi temor es que son máquinas y no razonan. Eso desde cuando yo era niño, ¿no? Con el tiempo nos damos cuenta que las máquinas cada vez razonan más, ¿no? Y la ciencia ficción cada vez se va pareciendo más a la realidad. He empezado a creer que hay que tenerle más miedo a los humanos detrás de la inteligencia artificial que a la misma inteligencia artificial. En realidad, ahorita como veo el mundo y como veo el adelanto de la ciencia, o sea, o puede ser una o puede ser la otra, pero no tengo muy claro todavía qué es lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la película esta de Avengers, de la era de Ultron, ¿no? Ultron el robot, no es spoiler porque es empezando la película, Ultron determina que para proteger a los humanos, y esa era su misión, su razón de ser, para proteger a los humanos tenía que acabar con los humanos porque los humanos iban a ser la propia razón de su exterminio, ¿no? De su extinción. Entonces, la inteligencia tiene eso que nosotros no tenemos, o sea, puede ser extremadamente lógica, ¿no? Nosotros todavía tenemos el elemento emocional, ¿no? Cuando la inteligencia artificial logre reproducir las emociones humanas, quizá entonces podría yo temerle mucho más que siendo una entidad puramente lógica. Como mencionabas, ¿no? En Animatrix, ¿no? Estos dos cortos de cómo se forma 01. O sea, las máquinas
eran las pacifistas. Las máquinas eran las que, desde su razonamiento lógico, pues solo querían su bienestar, su estabilidad, ¿no? Y trabajar con los humanos. Pero eran los humanos, ¿no? Desde su razonamiento puramente emocional y ¿cuál es la palabrita? Primitivo, que querían acabar con ellas porque las veían como una amenaza, ¿no? Como una competencia. Yo no creo que, o sea, en resumen, mientras más parecida sea la inteligencia artificial a los humanos, más deberíamos temerles, creo yo. Ah, bueno, perfecto. Es muy interesante esas reflexiones porque menciona pues temas destructivos, Terminator, Robocop. Yo hice pues otra comparación que no necesariamente pueda llegar a ser tan catastrófico. Por ejemplo, en The Matrix hay catástrofe, pero de todas maneras hay como una fusión de las dos de las dos razas, por decirlo así. Las máquinas se están esclavizando a la humanidad, no tanto que las hayan erradicado. Esa sería una diferencia entre The Matrix y Terminator. Terminator es más destructivo, más de arrasar, más de que la humanidad no debe existir, mientras que The Matrix se dieron cuenta que necesitaban a los humanos para poder subsistir. Entonces, pues en estos planteamientos de inteligencia artificial, Ben Ring, ¿qué opina de, hablando un poco de manera catastrófica o asumiendo que vaya a ser así, cuál de estos futuros le parece más tremendo? ¿El de The Matrix, que nos controlen, Terminator, que nos destruyan, o de pronto un transhumanismo que nos fusionemos con las máquinas? Pues para mí el transhumanismo, digamos, es como el que yo menos le tengo miedo. Porque en el fondo en el transhumanismo, a pesar de que nosotros vamos a tener partes de máquina, seguimos que teniendo esa conciencia humana, esa, digamos, esa ética humana. Mientras que de las otras dos formas de prácticamente destrucción, en donde por un lado está Matrix, que nos esclavizan, y por el otro lado está Skynet, que nos quiere destruir, pues yo le tengo mucho miedo, mucho más miedo es a esas dos, ¿no? Es hasta qué punto esa inteligencia artificial nos quiera esclavizar o directamente nos quiera destruir. También 01 me hizo acordar de digamos, un documental que escuché alguna vez en donde se hablaba de que nosotros los seres humanos creemos que somos el último punto evolutivo. Creemos que nosotros somos la cúspide evolutiva, pero puede que no sea así. Puede que la verdadera cúspide evolutiva sean unos robots de una inteligencia artificial que vendrá en el futuro. Entonces ellos van a ser la verdadera cúspide evolutiva, pero posiblemente para que ellos lleguen hasta allá, en algún momento ellos piensen que tengan que destruirnos a nosotros. Entonces realmente ese es uno de los más grandes miedos que puede haber. Sí, muy interesante. Acá hago una mención especial a nuestro amigo Diva, que nos hace un comentario de que la inteligencia artificial sería el segundo asalto del hombre y la máquina, porque el primero fue la revolución industrial. Entonces acá un comentario que nos hace, acabamos rápidamente también sobre el tema de la inteligencia artificial. Nos había comentado, por ejemplo, Naraku, que fue un podcaster que nos ayudó en un podcast anterior acerca de Pokémon Go. Él nos decía que el peor miedo es que la tecnología se humanice y que la humanidad se quede estancada. O sea, que ya prácticamente la humanidad llega hasta un punto y que más bien al contrario, esto también me hace acordar justamente de Ghost in the Shell, la tecnología se humaniza y es la que continúa con la evolución. También nuestro amigo Tyrus nos decía que uno de sus mayores miedos es que la inteligencia artificial controle el curso de la humanidad. Es del control que hablábamos acerca de este ejemplo acerca de Matrix. Entonces, bueno, no sé si de pronto tiene algún comentario también acerca de la inteligencia artificial antes de pasar a otra instancia. No, realmente creo que pues he visto que han hecho pues análisis muy complejos con respecto a eso, ¿no? Pues realmente ya pues dejando la broma y todo, creo que sí es un tema que hay que tener en cuenta por lo mismo de que pues pueden llegar a ir en casos de extremos a un futuro bastante destructivo. Entonces, pues esperemos que pues las estrategias de las megacorporaciones realmente pues sirvan de algo con respecto al futuro, porque es un futuro que mal que bien va a llegar y en este momento ya lo estamos viviendo.
Bueno, y acá aprovechando que hice el comentario de Ghost in the Shell, este anime que tantas veces he mencionado, les voy a hacer una pregunta de pronto comprometedora en temas religiosos. No sé de ustedes qué religión pregonarán o si no tendrán ninguna religión. Pero entonces imaginémonos un escenario donde nosotros ya estamos tan hiperconectados, estamos en la realidad virtual. Ya la realidad virtual hace parte de nuestro mundo, ya la diferencia entre la virtualidad y la realidad ya está muy vaga, ya prácticamente forman una sola instancia. Y entonces estamos inmersos ya en este mundo virtual y resulta que aparece un ente que se hace pregonar el dios de la realidad virtual. Este dios de la realidad virtual, ¿ustedes qué opinan? ¿Si podría llegar a ser considerado que vaya a tener unos seguidores, así como el dios que muchas personas pregonan en la vida real que exista? ¿Será que sí podría llegar a existir un dios virtual? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, Colas. En realidad depende mucho de en qué momento se presente. Si hemos llegado si aparece en un punto en el que estamos en la conexión total, en realidad en ese nivel todos somos dioses, porque ya no habría límites para la conciencia humana, ¿no? Podemos alcanzar a cualquier persona del planeta, podemos visitar cualquier mundo, cualquier realidad, podemos construir y transformar nuestra realidad, ¿ya? Si la definición de Dios es que está por encima de todos y es todopoderoso, en ese momento de conexión total, todos somos todopoderosos. ¿Qué opina Benrin? ¿Será posible que llegue a existir no solamente un dios, asumiendo que es real como todo el mundo lo conoce? ¿Será que sí existirá un dios digital, un dios virtual? Sí, pues yo soy ateo. Pues recordemos que con Cerún hemos grabado el podcast que tenemos, el podcast ateo. Y pues yo también estoy muy de acuerdo también con lo que dice Colas. O sea, depende mucho el momento en que eso suceda. Yo creo que yo en ese punto soy más optimista, en el sentido de que yo creo que si ya creo que el ser humano va a llegar a un momento en donde tenga una conciencia tal que va a dejar de creer en seres, digamos, imaginarios, ¿sí? A pesar de que lo vean, pues lo va a dejar de creer en este tipo de seres imaginarios. Entonces ya no va a existir esa necesidad de creencia de este tipo de seres superiores. Nosotros mismos ya sabremos que nosotros somos, digamos, digamos, los seres más evolucionados físicos. Entonces no vamos a tener esa necesidad de tener estos seres imaginarios super evolucionados. Entonces yo creo que si llegamos a ese nivel de conciencia no va a existir. Ah, bueno, entonces bueno, ya que menciona y haciendo aquí la cuña, Benrin ha mencionado ese otro podcast paralelo que tenemos que se llama El Podcast Ateo, donde analizamos, reflexionamos. Bueno, hace bastante que no hacemos grabaciones, pero porque pues el líder del proyecto pues en estos momentos pues no ha podido hacer las grabaciones, pues esperamos retornar muy pronto. Y pues al respecto, de pronto, pues yo también soy ateo, hablámoslo acá en el mundo real, pero si existiera algo así hiperconectado, temas de la realidad virtual, yo sí pensaría que llegara a existir un dios virtual. Incluso ya, como ya estamos hablando de virtualidad y que la virtualidad se puede prestar para muchas cosas, como el tema del sexo que mencionaba Colas al inicio del podcast, que podían tener sexo con cosas diferentes que en el mundo real no es posible. Yo sí me imagino algún ente ya que se pueda ver de manera virtual a través de estos mundos. Ahí yo hago de pronto una analogía con historias similares. Por ejemplo, este popular es Ready Player One, un libro altamente recomendado. También la serie de Ghost in the Shell que siempre mencionamos. También, por ejemplo, en Ghost in the Shell había un ente, una inteligencia artificial que se autoproclamaba un dios. En Ready Player One pues habían varios, porque el tema religioso definitivamente es innato a la sociedad humana. Entonces desprenderse de eso es muy complicado, a pesar de que pues muchos de nosotros no lo seamos, pero sin lugar a dudas, si todos van a estar hiperconectados, el tema de los dioses va a estar también implícito. ¿Qué opina Da? Pues bueno, como yo alguna vez le comentaba a Henry, lo que pasa es que pues mi familia es atea, ¿sí? Entonces a nosotros nos criaron desde una perspectiva atea. Y personalmente si eso llegase a ocurrir ya cuando todos estemos interconectados y todo,
Yo pensaría más bien en actualizar mi antivirus y colocar unas buenas restricciones en mi red. Para evitarle el spam religioso. No, no solamente en eso, porque si se cree Dios es porque debe ser un hacker muy ordinario. Ahí, ahí me hizo acordar con ese comentario que hizo de otro anime que se llama Lane, Serial Experiments Lane, que también es un anime de lo más loco que yo he visto en la vida, por cierto. Si muchos creen que Evangelion es de lo más tostado y lo más loco que hay, no. No han pasado por Lane, que es un anime cyberpunk definitivamente, que el que diga que lo entendió es porque no lo entendió. Entonces es un anime muy complejo y ahí también aparece justamente, me acabé de acordar con el comentario que hizo Da, de un ente, una inteligencia artificial que se autoproclamaba Dios también. Entonces, bueno, eso es ahí un paréntesis curioso en tema religioso que quería comentarles. Y bueno, dos efectos sociales negativos ya como para cerrar este podcast del día de hoy. Acá que hemos analizado esos grandes miedos de la tecnología, hemos hablado de la realidad virtual, hemos hablado de el transhumanismo, hemos hablado de la inteligencia artificial, pero hay otras cosas ya un poco más sociales, las consecuencias tangibles que se pueden ver en la sociedad. Por ejemplo, el aislamiento social y otro que ya vamos a comentar que es la contaminación. Entonces, en el tema del aislamiento social, por ejemplo, en países como el Japón ya se están viendo bastante de estos temas, personas que prefieren estar encerradas absolutamente todo el día que en vez de salir a la calle, personas que estando casadas prefieren salir, por ejemplo, a alquilar cuartos para ver pornografía porque no les satisface el mundo real. La realidad virtual es, o en este caso pues estos cuartos de pornografía pues les llama más la atención que la persona física que tengan al lado. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este tema del aislamiento social? ¿Será que si llegaremos a estar tan aislados, la tecnología nos va a llevar a este punto o ya estamos siendo muy extremistas? ¿Qué opina Colas? Yo ahí sí discrepo completamente sobre el tema del aislamiento social. Es cierto que hay personas como los hikikomori que mencionas de Japón, que se alejan completamente de la sociedad, pero lo más importante de la tecnología y lo que mencionamos, la hiperconectividad, es precisamente eso, la conectividad a un nivel social. Lo vemos ahora de una forma mucho menor con las redes sociales, ¿no? A través de redes sociales es cierto, digamos que la intensidad de la relación social puede haber disminuido en profundidad, pero existen vínculos sociales, ¿no? ¿Qué nos ha permitido Facebook, por ejemplo? La gente que le gusta un tema determinado, como los temas que nos gustan aquí en el Logos Podcast, ¿no? El cyberpunk, las conspiraciones, las megacorporaciones. Hemos podido conectarnos gracias a redes sociales y podemos formar un vínculo social. Lo mismo va a pasar con la realidad virtual. O sea, toda la gente que, por ejemplo, ha visto la película de Avatar y quiere visitar el planeta de los Navis, o sea, van a poder juntarse y establecer vínculos sociales a través de un mundo virtual. Uy, Y ven, probablemente Colas, los vínculos sean mucho más sólidos porque están viviendo dentro de la realidad. O sea, ya no solo comentan y se mandan GIFs al respecto, sino que están viviendo en el mundo, ¿no? No veo que esto nos aísle. Pueden aislarnos de la realidad física, es cierto, de los otros seres humanos. Simplemente vamos a mudarnos digamos, de escenario, vamos a cambiar de escenario. no, pues Colas, yo con respecto a eso sí discrepo contigo. De hecho, es por el hecho que, pues, pues en este momento se está viviendo el aislamiento social. Tal vez no de una manera, pues, tan exagerada, ¿sí? Pero hay personas que sí han tenido ese problema y no solamente, digamos, por una red social o algo así, sino, no sé, por ejemplo, en el tema de videojuegos. Creo que Benring, yo creo que tiene una anécdota que contarnos con respecto a ese tema, pero si te soy sincero, no, yo sí creo que el aislamiento social sí podría ser un problema futuro y tal vez incluso es un problema que en este momento estamos viviendo. ¿Cuál es esa anécdota, Benrin, que dice, perdón, Da? No, pues en este momento no sé cuál es la anécdota, pero yo también, digamos que también discrepo ahí un poco con Da,
en el sentido de que Ve, también, ve, ve. o sea, recuerdo haber visto... Colas me discrepó a mí, Da le discrepó a Colas y ahora Benrin le va a discrepar a Da. Eso está muy bien. Sí, eso está bien. Porque justamente hace como un año salió un documental de personas que habían, digamos, habían decidido estar lejos, completamente lejos de la sociedad y cómo eran felices. Entonces los entrevistaron y realmente fue muy interesante. Fueron personas que era curioso porque dentro de uno de ellos era un psicólogo y ese psicólogo un día se aburrió completamente de la sociedad, se aburrió completamente y lo que hizo fue irse a vivir a una montaña y en la montaña construyó una casa y realmente está completamente alejado de la sociedad. Porque es que, bueno, hay que dividir un poco ahí lo que es pues uno estar aislado, pero tener redes sociales, tener internet, que realmente no está tan aislado, pues porque se está comunicando por estos medios. Pero realmente estas personas, sobre todo este señor, realmente estaba completamente incomunicado. O sea, él vive en la montaña, para lo único que bajaba a un pueblo era para comprar provisiones para seguir viviendo en la montaña. Y allá vivía absolutamente solo, ni siquiera tenía luz, porque digamos, en la noche lo que hacía era una fogata dentro de la casa, en la casa que vivía, y decía que para lo único digamos, que hacía era meditar y pues cubrir sus necesidades y realmente se veía una persona feliz. Entonces, para mí, digamos, esta desconexión con la realidad o estar aislado, aislamiento, yo no lo veo como algo tan negativo, sino también de algún modo lo veo algo como incluso positivo, que no sé, de pronto alguno en algún momento, o a mí me ha pasado, que estamos tan aburridos, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá, que a veces quisiéramos irnos a una montaña y no volver, ¿sí? Entonces, digamos que no lo veo algo como tan negativo, sino algo un poco más positivo también. Ah, bueno, perfecto. Entonces, con todos estos comentarios que nos han hecho, yo también traigo otro que nos dijo a través de Telegram nuevamente Tyrus, que dice, en vez de preocuparnos por estos miedos como las realidades virtuales, deberíamos de ocuparnos de nuestro planeta que se está quedando hecho mierda, así lo dice literal. Entonces, y también hace otros comentarios derivados. Lo malo de la tecnología no es ella misma, sino los empresarios que hacen que todo quede obsoleto. Esto también va muy de la mano del comentario que hizo Colas de que más allá de la inteligencia artificial es como los humanos que están detrás. Y también sobre la obsolescencia programada que nos menciona Tyrus, pues es lo que vamos a mencionar a continuación, que es la contaminación del mundo. Entonces él dice que estamos en estos momentos comprando y comprando muchas cosas, mucha tecnología, pero no estamos viendo cómo está quedando nuestro mundo. Entonces definitivamente esa es otra de las consecuencias que tenemos actualmente. Entonces no solamente el aislamiento social, ya pues nuestros compañeros panelistas nos han dado su opinión, pues unos a favor, otros en contra, bueno, ahí ya escucharon diversos puntos de vista, pero algo que definitivamente sí vamos a estar de acuerdo es que estamos dejando nuestro mundo vuelto mierda, porque el tema de la obsolescencia programada, el tema de toda la tecnología que vamos dejando desechos todos los días, es impresionante. Eso es algo que de pronto muchos gobiernos del mundo no han querido tratar como se debería de merecer. Es algo clave que de pronto ahí es donde entran todos estos cuentos de la televisión y de los medios que nos están distrayendo de esta realidad. Entonces, ¿ustedes qué opinan ya para cerrar pues todos estos análisis, todos estos miedos? ¿Cómo estamos dejando nuestro mundo con toda esta tecnología en estos momentos y cómo la ven a futuro? Colas, ¿tú qué opinas? ¿Cómo va a quedar nuestro mundo a medida que nos vamos hiperconectando, que estamos en esta realidad virtual distraídos? ¿Sí le vamos a prestar la atención que se merece a nuestro mundo? Me encantaría poder decir que sí, pero todas las señales indican que al contrario, vamos a estar cada vez peor. Es más, yo lo veo como Wall-E, la película, o sea, donde las máquinas se van a encargar de limpiar toda la basura que hemos hecho durante cientos de años y nosotros vamos a estar gordos, sin caminar, conectados a una computadora, ¿no? Viendo porno en realidad virtual.
Sí siento que tiene que ocurrir algún tipo de desastre como para catástrofe global, como para que la gente reaccione y se dé cuenta de lo que se le ha hecho al planeta en términos de contaminación, ¿no? Y por supuesto tiene que desaparecer muchísima gente para que eso cambie, porque hasta que no veamos la raza humana, no vemos una amenaza real que se esté bajando a la gente así por miles de millones, probablemente no reaccionemos. Y peor aún si estamos conectados todo el tiempo a una máquina, ¿no? O sea, vamos a perder o sea, el sentido de nuestra realidad física. O sea, no vamos a hacerle caso ni a nuestros cuerpos, porque vamos a estar todo el día enchufados a una máquina, menos aún a nuestro planeta. Sí, ha hecho unos comentarios interesantes. Y Da, ¿qué opina? ¿Cómo estamos dejando nuestro mundo? Pues en este momento, pues en el camino que va nuestro mundo, no estoy totalmente de acuerdo con respecto a Colas. Sin embargo, con respecto a ese tema de pues conectarnos, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio un documental que pasaban por Discovery, que qué pasaría si la humanidad simplemente desapareciera del mundo, ¿sí? El mundo sin humanos. Exactamente. Entonces, pues recuerdo mucho que decían que no, que en 10 años iba a pasar esto, y que realmente el mundo sin humanos se podría, pues, reconstruir. Él solo arreglaría todos los daños que nosotros hemos hecho. Pienso yo que si llegamos a interconectarnos y que, pues, como lo decía Colas hace, pues, un tiempo, era que, pues, nuestros hijos iban a ser hasta virtuales, ¿sí? Y que, pues, realmente de pronto cabe la posibilidad de que el humano se vuelva simplemente un componente más de la red y que puede ser que el humano pueda pues desaparecer de la faz de la Tierra, ¿sí? Y vivir en un mundo pues totalmente diferente y hacer que nuestro planeta pues, se recupere. Esa reflexión está muy de película cyberpunk, ¿no? Por cierto, que en algún momento la humanidad desaparezca, pero como que la esencia humana o la mente o la conciencia, por decirlo así, quede plasmada digitalmente o algo así de otra manera. Sí, Esa exactamente, tal reflexión vez. está muy buena. Sí, tal vez no es pues lo que todo, pues tal vez con tantos miedos que uno ve, pues tal vez no es pues lo más común escuchar, pero pues veo la posibilidad de que pues si realmente, pues digamos que a personas como los que nos gustan los videojuegos, pues queremos estar tan inmersos en ese mundo, pues no se sabe realmente pues a qué camino pueda tomar la humanidad de aquí a un futuro. Bueno, y Benrin, ¿qué opinión nos tiene acerca de este planeta? ¿Sí tiene salvación? Sí, pues yo creo que aún podemos hacer algo, como bien lo dijo Colas hace un momento, lastimosamente a nivel mundial no se le pone la cantidad de atención como debería ser. Incluso en algún podcast que se grabó anteriormente, 01 puso una grabación del presidente, el expresidente de Uruguay, de Mujica, donde Mujica decía que en un discurso de él en la ONU, donde él decía que si seguimos como estamos, vamos a necesitar de 4 mundos, o sea, 4 mundos para poder consumir lo que venimos consumiendo y lo que nos gustaría consumir, ¿sí? Y algo que a mí me da mucha tristeza es cuando uno habla con la gente joven que realmente no les interesa ni les preocupa para nada este tema. Sencillamente miran para otro lado y siguen consumiendo. Entonces, no está ni los más altos empresarios y gobiernos mundiales poniéndole cuidado a este tema, ni tampoco la gente joven que viene, que les queda más fácil mirar para otro lado y seguir consumiendo. Bueno, muchas gracias Benrin. Acá hago un saludo especial a Andy Arias, @podcastico, que nos dice que nos estuvo escuchando y que el tema ha estado bastante interesante y que nos manda unas felicitaciones. Entonces, sí, efectivamente, el tema de los miedos de la tecnología, algo supremamente clave. A mí en este punto, para cerrar este podcast del día de hoy, Logos Podcast, me gustaría hacerles ya una pregunta personal
Yo mencioné que iban a ser 7 grandes miedos. Hemos mencionado el tema de la realidad virtual, el tema del transhumanismo, el tema de la inteligencia artificial también hablamos acerca de la hiperconectividad y 2 temas derivados que es la contaminación y el aislamiento social, pero faltaría un séptimo. Entonces, cada uno de nosotros, acá los panelistas, pues les voy a preguntar cuál sería para ustedes ya personalmente uno de sus grandes miedos de la tecnología del futuro. Colas. Bueno, es una forma un poco sombría de terminar el programa, pero probablemente el miedo más grande es el tema del sometimiento, porque va a llegar un momento en el que vamos a tener que estar conectados sí o sí. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo nunca quise usar un smartphone. ¿Ya? Yo he sido una de las últimas personas que conozco en usar un smartphone. Y ahora lo estoy usando porque ya se ha vuelto una necesidad por el tema del trabajo. Llegará un momento en el que todos estén conectados, a todos se les inserte el microchip, y ese va a ser su documento de identidad, y con eso van a tener acceso a salud pública, educación, van a tener registros. Y yo no voy a querer, pero voy a verme obligado a hacer eso porque es la realidad, no queda de otra. Llegará un momento en que los gobiernos o las megacorporaciones, quien sea que esté detrás de este proyecto, o sea, va a tener que someter a la gente a que se unan, a que se conecten, y no va a quedar de otra que hacerlo, porque se va a volver un tema de supervivencia, ¿no? Probablemente ese es mi temor más grande, o sea, que se pierde el libre albedrío, ¿no? La capacidad de decidir si quiero ser parte de eso o no. Y la respuesta a la negativa va a tener que ser, como mencionaba Ben Grimm, o sea, el aislamiento total. Y probablemente pues perder la oportunidad de ser parte de la sociedad y ser parte del futuro de la sociedad. Bueno, es bastante complejo ese tema del sometimiento porque me hace pensar en todos esos temas derivados del cyberpunk como las megacorporaciones, pero no solamente eso, sino también sistemas políticos, presidentes que puedan llegar a someter a la sociedad, también la misma religión. Bueno, hay muchos temas también derivados de eso, pero sí, es uno de esos grandes miedos a futuro. Y bueno, ¿cuál es tu gran miedo a futuro sobre la tecnología? Pues yo les voy a ser sincero, tal vez a mí no me asusta tanto pertenecer a esa sociedad digitalizada. A mí lo que realmente me asusta es pues que todo ser humano tiene capacidades distintas, ¿sí? Y pues a pesar de que a uno le pueda gustar un tema, uno no puede, pues ni por más que quiera saberlo todo. Y muchas veces uno se ve limitado con sus mismas capacidades con respecto a esto. A mí lo que más me asusta es el tema de los hackers. Que cuando ya estemos todos digitalizados y todo, pues la capacidad que van a tener, como ya lo habían dicho, de controlar una persona o reemplazar recuerdos, a mí eso realmente me aterra. El hecho de que pues nos puedan hackear, el hecho de que puedan hacer lo que quieran con nosotros y pues que nosotros no podamos hacer absolutamente nada. Y bueno, Benrin, ¿cuál es su gran miedo de la tecnología en el futuro? Pues yo la primera vez que sentí miedo tecnológico fue, y todavía lo recuerdo muy bien, fue cuando vi la primera vez la película Matrix, porque fue como ver que hay posibilidad de que uno sea esclavo, un esclavo mental de una tecnología futura. Y a pesar de que en esa época tenía ese miedo ha seguido. Y a pesar de que he investigado mucho acerca del tema, sigo teniendo ese miedo de ser un esclavo mental. Y pues como bien lo ha dicho Colas, es probable que vayamos hacia allá, que todo esté enfocado hacia allá, y ese sigue siendo mi mayor miedo, que seamos esclavos mentales y que incluso siendo esclavos no nos podamos dar cuenta que lo estamos siendo. Y ese es uno de los mayores miedos que yo tengo. Bueno, muy interesante estos planteamientos, no Pero solamente... uno, Señor. ¿tú cuál es tu miedo? ¿Cuál es lo que más te aterra del futuro? Porque
Sí, sí, es muy tenaz ese futuro que nos depara. Uno de mis principales miedos vendría siendo también eh, un poco la antipatía que nos deriva de la tecnología, como esa, me voy a acordar de la palabra exacta, como ser insensible sería, ya me acordé de la palabra, insensibles. Entonces, por ejemplo, ya que en estos momentos está, al momento de grabar este podcast está La Purga 3, que es una saga ya en estos momentos en la cual se permite una vez al año matar personas para el tema de control poblacional. Pues yo he visto muchas historias también similares con el tema de la tecnología. Entonces, por ejemplo, en la realidad virtual las personas están aisladas mientras no nos importa lo que le están pasando a otros. Eso lo vivimos ahora y lo viviremos peor en el futuro. Entonces, o sea, el tema de las redes sociales ahorita es clave, por ejemplo, que están pasando muchos problemas en el mundo, temas de desplazados, temas de hambrunas, temas de enfermedades, pero entonces las personas se sienten bien con un tweet, con retuitear, o nos sentimos bien, porque pues obviamente yo tampoco puedo hacer mucho. Entonces ahí es donde está el problema, hasta qué punto nos volvemos insensibles con esas cosas, simplemente con comentar, uy, tremendo cómo le pasó esto a tal persona en otra parte del mundo, pero hasta más allá de eso no podemos hacer nada. Entonces la misma tecnología nos va volviendo insensibles con toda esa información que nos va llegando todos los días de cosas muy feas en las redes sociales. Ese bombardeo de esa información tan negativa y nos va volviendo muy insensibles a la larga. Entonces eso es uno de mis grandes miedos que lo he visto en la actualidad, pero yo sé que a futuro va a ser aún peor. Porque no solamente ahorita están las redes sociales, pero a futuro de pronto crean una tecnología que nosotros ni siquiera tengamos contemplados en estos momentos. Uno le habla a una persona de redes sociales hace 20 años y ni nos va a entender ni nos va a creer que exista algo así. Entonces de pronto en 20 años exista algo totalmente nuevo, totalmente diferente y que nos vaya a crear un grado de insensibilidad diferente. Entonces vamos a ver qué nos depara el futuro. A veces uno lo ve muy negativamente, pero bueno, vamos a ver. No, Colas nos habló del sometimiento, Dan nos habló del tema del hackeo, Benrin de la esclavitud y pues de mi parte la insensibilidad. Entonces, algunos comentarios finales que quieran agregar. Ahí los dejo a su criterio el que quiera opinar algo más. Que Pues se yo nos haya soy olvidado. sincero, yo no había contemplado esa posibilidad 01, pero no, eso también da miedo y más por lo que tú dices, lo estamos viviendo en este momento. Nos vemos impotentes con respecto a lo que los demás hacen y pues sí, simplemente se queda en eso, en que sí, me gusta. Lo que mucha gente critica, que un me gusta no va a ayudar a nadie, pero no, sí, yo no lo había pensado así, la verdad es algo preocupante. Sí, un tema bien complejo. Y bueno, Benrin, algunos comentarios finales que quiera agregar o... No, pues ya finalizando, agradecer a 01 la invitación, muchas gracias a Ada y a Colas, pues muchas gracias por estar acá, esperemos que Colas nos siga acompañando en próximos podcasts venideros. Y bueno, a través de Twitter nuevamente Andy Arias @podcastico nos dice que uno de sus principales miedos es la fobia a la hiperconectividad, que ya se mencionó anteriormente. También dice el tema de la clonación, que es algo que lo mencioné superficialmente cuando hablamos del transhumanismo, que lo ven pues un futuro muy feo si en algún momento se van a crear humanos alterados genéticamente. Y un saludo a nuestro amigo @podcastico. Y bueno, Colas, nuestro invitado especial el día de hoy. Cierre con broche de oro acá nuestro tema de los miedos a la tecnología futura con unos comentarios finales. Bueno, primero agradecerles infinitamente que me hayan invitado porque tenía muchísimo tiempo sentado en un rincón esperando que me llamen. Tenía muchas ganas de participar porque me gustan muchísimo, me apasionan los temas que comentan en los podcasts. Y ya para terminar, digamos que una nota un poquito más positiva. Es cierto, hemos hablado de los terrores y de las fobias y de los riesgos que representan la tecnología, pero también tenemos que ver, digamos que el lado más amable de la situación. El hecho de poder estar conectados todos, creo que representa para nosotros una gran oportunidad, ¿no? De hacer o de poner sobre la mesa temas que de verdad importan.
es cierto que nos hemos vuelto insensibles, como ese 01, y hay mucha gente que solo le da like a algo y cree que ya está haciendo mucho. Pero también es cierto que gracias a las redes sociales y a la conectividad se han hecho muchas cosas y se han denunciado muchos males y se ha tomado acción. El hecho de que la tecnología nos permita ya crear mundos nuevos, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no? Poder enseñarle a los niños de una forma en que la que nosotros quizás jamás podríamos haber aprendido. O sea, digamos que hay esperanza todavía, y creo que lo importante de la tecnología es eso, ¿no? Que se construya y se haga y se invente y se desarrolle precisamente para desarrollarnos, no solo a nivel tecnológico y físico, sino también mental y espiritual, si se puede. Ben, me gustaría completar eso. Me encantó ese último comentario que acaba de hacer Colas. Pues sería espectacular el hecho de que, pues ya viéndolo desde un lado más positivo, en vez de, pues digamos que enfocarnos más en una virtualización completa, tal vez sea la facilidad que nuestros, pues las futuras generaciones pues tengan la posibilidad de aprender más rápido que nosotros y tal vez que a los 18 o 19 años ya puedan hacer mucho más de lo que nosotros hemos hecho, y el hecho de que puedan pues encontrar soluciones a problemas que en todos estos años de evolución la humanidad no ha podido pues dar con una solución real. Creo que sería pues interesante ver cómo realmente se utiliza la tecnología para bien, que es para lo que está diseñada y no para otras cosas. Bueno, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. He estado muy contento con este tema. Yo creo que hace rato no grabamos tanto para una temática acá en el Logos Podcast, sobre todo para estos efectos de Hangouts. Entonces, bueno, Colas, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, Colas, cuéntanos un poco de tu proyecto, de qué se trata, dónde te podemos escuchar, y así rápidamente, cuéntanos. Bueno, mi podcast se llama Colas Dice. Justo hace poco acabo de llegar a los 100 episodios. Es un podcast de variedades. He tenido como invitado a 01, pero hablamos de todo. Cuento de lo que me pasa en la vida diaria. Hablo de estos temas también. Hablo de las cosas que me gustan, el cine, la lucha libre. Y es un espacio para todos. Pueden visitar www.colasdice.com, colas con K y con Z, y ahí me pueden escuchar. Me pueden encontrar en iTunes, en iVoox y también en Facebook. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es como que una meta que tenía para el 2016, poder estar en el Logos Podcast, y bueno, ya, le puedo hacer check a esa casilla en mi bucket list. Bueno, muchas gracias. Como siempre ha sido pues un placer tenerte acá en el Logos Podcast. Y bueno, muchas gracias por participar, y bueno, hasta una próxima oportunidad. No, como siempre, gracias a ti por pues la oportunidad de participar en estos podcasts. A mí, pues, si te soy sincero, me ha emocionado mucho pues tener esta grandiosa oportunidad, y la verdad una de las cosas que más me alegra es cuando pues ustedes me realizan la invitación a participar en estos pues en estos podcasts. Realmente pues te agradezco como siempre la oportunidad, y pues me encantaría de nuevo participar. En serio, es una de las cosas que en este 2016 me ha hecho más feliz. Bueno, muchas gracias por esos comentarios. Y bueno, Benrin, como siempre, muchas gracias por participar, y bueno, esperamos que a futuro nos mejore este audio y esos soplos. No, listo, sí, claro que sí, no, muy interesante, como siempre, todos estos temas, de verdad, nuevamente gracias. Y pues gracias a Ash y sobre todo a Colas, que ojalá nos siga acompañando acá. Y bueno, entonces me despido. 01 ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, con un invitado especial desde el Perú. Colas Dice, lo podrán encontrar en colasdice.com, en estas redes sociales también. Y bueno, nosotros en logospodcast.wordpress.com y en todas las redes sociales como Logos Podcast. Ha sido un placer hablar y reflexionar acerca de estas temáticas tan interesantes de la tecnología, algo que nos apasiona bastante, que lo vivimos todos los días. Y bueno, entonces amigos, muchas gracias y chao. Chao.